Buenas tardes a nuestros estudiantes de hidráulica y vamos a ir completando algunas ideas, algunos conceptos. Vea que ya estamos trabajando el tema, digamos, de canales relacionado un poco con alcantarillas y toda esa situación, secciones parciales. Se recuerda ahí que la presión que trabaja en el sistema es únicamente la presión atmosférica, no hay presión manométrica. Y en algún momento lo que nos quedaría un poquito la cuestión de vertederos y diríamos que ya estamos terminando el contenido del curso, ¿sí? Tiene mucha aplicación, eso es lo interesante, las aplicaciones es lo bonito ahí. Déjeme hablar algunas cosas en la clase de hoy de lo que estamos trabajando. Por ejemplo, en drenaje, hemos hablado que si por ejemplo tengo un trazo de ciudad, generalmente podemos hablar de un trazo ajedrezado como tablero de ajedrez. Puede ser tan caprichoso como usted quiera, ¿sí? La idea es esto. Que por ejemplo yo tengo aquí sectores cuadrados, calles bastante uniformes, mire, por ejemplo, esto estamos hablando de la nomenclatura. Aquí está el norte. A ver si alcanza a ver este color. En esa nomenclatura norte-sur, aquí está el norte. ¿Sí? Generalmente lo que va de norte a sur le llamamos avenida. Este-oeste, las famosas calles. Por ejemplo, hubo una propuesta de urbanismo en los años 60 en la zona 4 de la ciudad de Guatemala, ¿sí? La zona 4, fíjese que tiene un trazo de calles y avenidas girado 45 grados. O sea que ellos lo que hicieron, voy a dibujar sobre esto, es más o menos esto. ¿Sí? Y vean lo que hicieron, lo giraron 45 grados y por ejemplo, a esto, si no estoy mal, le llamaron ruta y a esto le llamaron vía. Vía 4, ruta tal, etcétera. Solo verifique que sea esto así, de repente yo lo coloqué al revés. Pero resulta que rotaron la distribución de urbanismo de esa parte de la zona 4 de la ciudad de Guatemala. Ya no es avenida y calle, es ruta y vía. Y por ejemplo, la sexta avenida o la novena avenida, la sexta en especial, esta sí cruza y corta alguna ruta y alguna vía. De ahí que tenga esquinas a 45 grados. Es interesante que usted vea esto. Fue una propuesta, como le digo, bastante ecléctica, una propuesta alternativa, puesto que se pensaba que esta distribución era la que se orientaba mejor a los pequeños accidentes geográficos. Por ahí cerca está, digámoslo así, la loma donde está ahora el Teatro Nacional, ¿sí? Antiguo Castillo de San José, ¿sí? Y toda esa cuestión ahí. Y se aprovechó precisamente para hacer una propuesta alternativa. Algunas vías y rutas pues cortan, por ejemplo, la Sexta Avenida. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Hablando de esta situación de orientación. Porque dependiendo del trazo de la ciudad, pues así va a ser, digamos, la cuestión del agua y del drenaje. Por ejemplo, regresemos a las famosas cuadrículas. Por ejemplo, aquí la Democracia, zona 3 de Quetzaltenango, ¿sí?
Entonces, en el caso de drenaje, el chiste es que, por ejemplo, en cada cruce de calle y avenida, yo vaya colocando, por ejemplo, pozos de visita. Y muy importante ahí, la cota del terreno, ¿sí? Fíjense que aquí la cota, lo que va a delimitar en algún momento es mi ruta crítica y mi ruta de evacuación. Si todo esto funciona por gravedad, agua por su propio peso, implica que voy del punto más alto al punto más bajo, por lógica. Tengo que buscar aquí dónde está el punto más bajo y sobre eso ver la factibilidad de sacar ahí o evacuar de ahí todo el drenaje, ¿sí? Entonces, muy importante entonces aquí tener mis cotas. Decíamos en una clase anterior que mejor si son cotas de nivel de topógrafo. Por ejemplo, diríamos que primero saco la altimetría, ¿sí? Puedo trabajar, si quiere esto, un levantamiento preliminar con GPS de topógrafo, ¿sí? Voy ahí marcando en un Google Maps, por ejemplo, no necesariamente una topografía, digamos, clásica con teodolito o con tránsito. Bueno, no quiere decir que no se pueda, ¿sí? Tiene su gracia cada situación. Usted tiene, digamos, la ciudad o el sector que le interesa. Media vez usted ya sabe dónde están, por ejemplo, los respectivos pozos de visita, si es un diseño nuevo, por ejemplo. Bueno, ya sé cuáles son los puntos en planta. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Necesitaré un nivel de precisión, mucha precisión, para ir chequeando las cotas de la parte superior del terreno donde pienso ubicar estos detalles, estos pozos de visita. Por ejemplo, los pozos de visita de 100 a 200 metros longitud lineal, ¿sí? Sin embargo, cuando tengo pasos, digamos, aéreos de tubería, ¿sí? No voy a colocar un pozo de visita en medio de un puente, por favor. No, por favor, ¿sí? Los pozos de visita tengo que tener terreno, tengo que tener suelo, ¿sí? Si no, ¿cómo voy a perforar y colocar un pozo de visita allí? Bueno, a menos que sea un pozo colgante, ¿sí? No quiere decir que no se pueda hacer, pero no es lo tradicional, a eso me refiero. Entonces, usted tendrá que buscar el punto más alto para ver por dónde se va a ir el agua, qué camino va a ir buscando el agua. Aparentemente es sencillo cuando tengo pocos puntos. Cuando tengo 60, 100, 200 puntos, bueno, ahí sí se va complicando y tengo que evaluar alternativas para esos detalles. A primera vista, cuando estoy pensando en un drenaje, por ejemplo, punto de evacuación es importante ahí, tengo que pensar que lo más sensato es buscar la evacuación de todo el sistema en el punto más bajo. Muy importante, camine usted el proyecto, vaya a visitar el proyecto, camine en ese proyecto, ¿sí? Llévese sus impresiones, ¿sí? No solo vaya así muy rápido porque no tiene tiempo y ni del carro se bajó. No, vaya despacio, vaya a caminar el proyecto, ¿sí? Eso me gusta un poco de una expresión que tiene ahí el ingeniero Castañeda. Camine en el proyecto. Vaya a ver dónde, vaya a sentir por sus propios medios, por sus pies, por su vista, por sus sentidos. Trate de ver por dónde está el punto más bajo. Mande una cuadrilla de topografía, ya tiene una idea preliminar, y después cuando usted haga el levantamiento del perfil de precisión con nivel de precisión, efectivamente el punto más bajo era este, pero ya he pensado qué hacer para evacuar en tal o cual punto todo el sistema. No solo planificación de ciudad, planificación industrial también. Instalación de maquinaria, mucho cuidado ahí con la instalación
de drenaje, digamos, de agua servida o de drenaje para agua para hacer reciclaje. Recuérdese que hoy día mucha industria, más que botar, está pensando en reciclar, ¿sí? Entonces tengo que optimizar precisamente mis recursos en esa situación. Entonces eso me lleva a mi ruta crítica, ¿sí? La principal ruta, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablo de distribución de agua, algo digamos de parcial que usted tiene ahorita pendiente, yo no sé cómo le está haciendo usted, pero por ejemplo que usted tiene por aquí el punto de entrada, pensemos que tenemos algo así. En el tercer parcial, por ejemplo, aquí está el punto A y aquí está el punto T. Lo que se le pide es sustituir toda la red, mejor dicho, no toda, ojo lo que voy a decir. Se le pide sustituir la red del punto A al punto T por un solo tubo. ¿Sí? Quite todos estos tubos en negro y lo que yo quiero es una sola tubería que me sustituya la red del punto A al punto T. ¿Sí? Ese es el tercer parcial que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Ahora vea una cosa. Podemos hacerlo de dos maneras, en inicio. Dos formas de hacer esto. Una es que usted sume toda la potencia de la red. Se recuerda que aquí potencia, no lo confundamos con pozo de visita. Potencia, quitemos la cuestión de urbanismo. Potencia, en su expresión más básica, caudal por HF para este problema. Caudal por altura, ¿sí? Corriente por voltaje. Se recuerda esto, ¿verdad? Circuitos eléctricos, corriente, subidas, caídas de voltaje, potencia, ¿sí? Sin factores ahí de corrección. Muy bien, una, sume toda la potencia de todos los ramales, de toda la red, para encontrar con esa sumatoria de caudal y pérdida de carga de toda la red, una tubería equivalente que sustituya la red del punto A al punto T. Una manera. Ya dijimos, sumatoria de toda la red. Otra, dependiendo de cómo le hayan quedado los caudales internos, trate de encontrar el camino más crítico, el de mayor potencia, de A a T. Este es un poquito más racional en la optimización. Por ejemplo, me puedo ir de A a T por esta ruta, mire, porque así me caudaron los caudales internos. O puedo tener, por ejemplo, esta otra, ¿sí? Sume la potencia de esta ruta, sume la potencia de esta otra ruta y vea cuál es más económica, ¿sí? De repente puede que le haya quedado una acá, mire. Le quedó un caudal para acá. Puede que tenga otra acá, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puede que esta sea más económica, porque esta es muy alta, ¿sí? Bien vale la pena rodear, ¿sí? Entonces, viendo esto, estamos aquí hablando del tema de la ruta crítica, ¿sí? Como le digo, la forma más rápida hasta cierto punto de calcular, bueno, sumemos todo y veamos qué pasa, ¿sí? Pero a veces puedo sobrediseñar un poco, el problema es el costo, ¿sí? Sobre todo estoy trabajando en área de ingenios o en área de industria, donde precisamente me piden que tiene que ser lo más económico, ¿sí? Tengo que hacer este juego, tengo que buscar, viendo cómo me quedaron los caudales después de hacer Hardy Cross para agua, los caudales internos, ver qué caminos tengo para llegar del punto A al punto T, para este caso particular. Y para cada camino calculo la potencia. ¿Cuál va a ser la mejor ruta? La de menor potencia. Y con eso puedo sustituir
la red por una tubería. Hablando de la ruta crítica. Se va a dar cuenta que eso va a ser más económico que sustituir toda la red. Muy bien, eso era lo que yo quería platicar en esta clase de hoy con usted. Dese cuenta que ahorita estamos haciendo unas clases un poquito breves. Entiendo que están trabajando no solo con los parciales que ingratamente le dejó este servidor suyo, sino que también los de mis compañeros que hacemos docencia, ¿sí? Así que en consideración a nuestro sufrido estudiante, no se preocupe, también nosotros fuimos estudiantes, ¿sí? Y también tuvimos que sufrir los embates de nuestros profesores. Muy bien, yo dejaría por el momento esta clase acá, por favor. Le ruego entonces que revise el manual de clase. Tuvimos un problemita ayer con una fórmula para la cota inversa, ¿sí? Ya se corrigió eso, se mandó algunos mensajes a algunos de ustedes y además se corrigió el manual de clase. Favor de bajar ese manual con las disculpas y molestias del caso. A veces eso implica pagar un poquito más de internet, pero creo que vale la pena, porque si se da cuenta, pues nuestras notas las estamos revisando, pues no tan continuamente como uno quisiera, pero cuando encontramos problemas de ese tipo, pues bueno, se va haciendo ese tipo de revisión. Muy bien, le deseo pues entonces un buen examen y muchas gracias y con permiso.